Ok, un episodio más de este podcast llamado Homeostasis. Esta vez va a ser un episodio bastante interesante, ya que vamos a hablar, ya hablamos de la bulimia, ahora vamos a hablar de la anorexia. En esta ocasión tenemos una profesional en el área, el cual nos puede ayudar y nos va a orientar para saber y entender un poco mejor este trastorno de la anorexia, cómo tratarlo, desde qué ámbito se puede ver afectado acá la vida de una persona que padezca este trastorno. Y bueno, para poder empezar, Anita, preséntanos nuestra invitada. Con todo gusto. El día de hoy nos encontramos con Mayra Suco Chañay. Ella es estimuladora temprana, es psicóloga clínica, es máster en neuropsicología, además tiene un diplomado en terapias de conducta y también es psicóloga en el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Politécnica Salesiana. Profe Mayra, muchísimas gracias por estar aquí, agradecemos su presencia. Y bueno, no sé si quiera dar unas palabras antes de iniciar. Primero, muchas gracias por la invitación y realmente felicitarles por este tipo de eventos y actividades que hacen, porque es muy necesario en la sociedad que tenemos ahorita generar conciencia de estos trastornos que a lo mejor no son tan visualizados y a veces los normalizamos, y qué daño genera hacer eso, y que este tipo de trastornos no sean intervenidos a pronto, ¿sí? Entonces, felicitarles y que sigan así con ese entusiasmo para hacer esto todo dinámico. Gracias, profe. Sí, como usted misma dice, son trastornos que muchas veces no le damos la importancia. O sea, hablamos que la anorexia está en el conjunto de trastornos de la conducta alimenticia. Un trastorno de anorexia que puede llevar y desencadenar un sinfín de situaciones que lastimosamente son malas, que perjudiciales para la salud, incluso puede llevar hasta un suicidio, por ejemplo. Pero bueno, todo esto lo vamos a desarrollar durante la entrevista. No te adelantes. Todo esto vamos a desarrollar en la entrevista y bueno, podemos empezar con la primera pregunta. Claro, es importante partir sobre la raíz, sobre la base de lo que es este trastorno para ir hablando un poquito. Y bueno, la pregunta es la siguiente: ¿qué es la anorexia y cuáles son las principales características y síntomas que tiene este trastorno? Muy bien. La anorexia, como ya mencioné anteriormente, está dentro de estos trastornos de conducta alimentaria, ¿no? La anorexia son conductas disfuncionales alimentarias que generan una afección física y psicológica a las personas, ¿no? Y que tienen una afección significativa. Incluso la anorexia tiene una alta tasa de mortalidad. Es decir, es bastante impactante los índices de personas que llegan a morir por las afecciones al no ingerir alimentación, como por el suicidio como tal. También tiene una morbilidad, es decir, generan afecciones que le hace que la persona tenga ciertas ya discapacidades como tal. Uh-huh. Ahora, las características principales, primerito es esta restricción de la comida, es decir, no va a querer comer, y eso nos ayuda también para identificar qué personas a lo mejor están en riesgo, ¿no? Una persona tiende a ya no querer asistir a lugares donde van a servir comida. Y si analizamos nuestra sociedad, en muchos aspectos hay comida de por medio. Por ende, se va a aislar, va a tender a no salir, a no tener vida social. Otra conducta es tener miedo a subir de peso. ¿Sí? Genera una angustia tan significativa el hecho de pensar que yo puedo subir de peso. Y un tercer sintomatología principal es esta dismorfia corporal. Es decir, yo le puedo ver extremadamente delgada y ella se va a ver como si estuviera gordita para ella. ¿Sí? Estas son las tres características principales para un diagnóstico de anorexia. Bueno, y también tendría que verse por cuánto tiempo se va desarrollando esto. Exactamente. ¿Cuál es la dificultad? Al inicio la anorexia como tal es muy difícil de identificar porque está normalizada. Incluso la misma sociedad promueve a que se normalice porque es, chévere, has bajado de peso. Eso que está haciendo que para mí está siendo como un factor que mantiene esta idea que yo tengo sobre belleza, ¿no? Por lo tanto, el hecho que yo no me
no tenga que tenga esta validación externa, va a hacer que yo no identifique un problema. Si a eso le sumamos que a veces viene de la familia, que la familia también le dice, no, estás gordita, tienes que bajar de peso es sano, tienes que ver por tu salud, por tu bienestar, entonces, ¿qué está reforzando? Y por lo tanto va a quedar enmascarado ahí la enfermedad. Ahora, eso hace que llamamos anorexia cuando la persona ya está con un déficit de su índice de masa corporal. Y ahí una intervención va a ser mucho más dificultosa y mucho más larga. Okay. Uh-huh. ¿Y en qué personas se ve más esto? ¿En qué edad? ¿Desde qué edad se puede presenciar este tipo de trastorno? Y sabemos que por lo general tiende a tener más prevalencia en mujeres. ¿Es esto cierto? Sí, hay una prevalencia que es más en mujeres. Hablamos 1 de 5 más o menos. Pero sin embargo, hay que recordar que los datos estadísticos son de aquellas personas que solicitaron ayuda. Es decir, yo busqué ayuda, por lo tanto me convierto en un dato. Los hombres generalmente no buscan ayuda, ¿sí? Por lo tanto no se convierten en un dato. Entonces los índices que tenemos no siempre son certeros, porque la población masculina es muy difícil que vaya y busque ayuda en este sentido. Sin embargo, los hombres también lo tienen. Sí, es uno de los mitos que a veces se presenta, que dicen que esto afecta solo a las mujeres. Ok, yo tengo un hijo varón, entonces no pasa nada, no me preocupo por ese lado. Sin embargo, los varones también también tienen riesgo de presentar este trastorno. Se podría decir que es un sesgo. Exactamente. Justamente usted nos estaba hablando de lo cómo afectaría esto a las personas que sufren este trastorno. Usted nos ayudaría más o menos identificando cómo afecta en el área cognitiva, en el área física y en el área psicológica que usted nombraba muy certeramente esta situación a estas personas. Cuando hablamos primero de la parte física, vamos a tener primero situaciones de ánimo como tal, ¿no? Pero uno de los signos principales es que se da una amenorrea, es decir, las mujeres como tal no comienzan a no menstruar. Eso ya es un signo que hablamos que ya estamos entrando a un proceso de descompensación considerable. De ahí se puede dar problemas al corazón, Desnutrición es de cajón, es una de las características, un índice de masa corporal bajo de los promedios. Me parece que los promedios están entre 14 y 28 y hay la anorexia por grados leves a graves, que hablamos de 17 más o menos, se considera leve, pero cuando hablamos inferior a 15 ya hablamos de graves. Y cuando hablamos de graves hablamos que requiere una atención médica. Ahora, si hablamos de la parte psicológica, aquí hay muchos estudios que se contradicen, ¿no? A veces dicen, podemos primero tener depresión y luego puedo desencadenar un trastorno alimenticio. Y hay otros que hablan que un trastorno alimenticio puede desencadenar en episodios de depresión, ansiedad. Ahora, si analizamos lo que es la anorexia, primero vemos que me voy a aislar. ¿Por qué? No quiero comer. Para mí ver un plato de comida me genera ansiedad, incluso puedo llegar a tener un ataque de pánico. Por lo tanto, no me voy a tener estímulos del medio. ¿Qué va a pasar eso? Por ende, mi estado anímico va a bajar. Voy a tener pensamientos rumiativos, porque recuerden que la anorexia viene de esta idealización de la figura humana, ¿no? De la belleza humana, sobre todo de la mujer, y sobre todo que esta belleza humana me da felicidad, me da éxito. Por lo tanto, como yo no cumplo esos estereotipos, yo no voy a ser exitosa. ¿Y qué pasa cuando pensamos que no somos exitosos, que no vamos a lograr cumplir eso? Nos frustra. Exactamente. Si ahí viene con todos estos pensamientos, se va a disparar la ansiedad. Por lo tanto, es un factor muy importante hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, pero sobre todo la comorbilidad que existen con estos problemas. Ahora, hay otros estudios que nos indican que, por ejemplo, si yo tuve un trastorno depresivo, eso se convierte en un factor de riesgo para yo poder presentar un trastorno de conducta alimentaria. ¿Sí? Entonces, como vemos, afecta a la persona en su integralidad, ¿sí? En todos sus factores. Como en todos los trastornos, me imagino siempre hay mitos y estigmas, pero en el caso de la anorexia, ¿cuáles son esos mitos y estigmas más comunes a los que se ha asociado y que se pueden abordar en la sociedad?
Uno que ya se mencionó, ¿no? Que a los hombres no les afecta eso. Como vemos, a los hombres también les afecta, solo que es más preocupante porque ellos no piden ayuda generalmente. 2, la edad. A veces decimos que, o los índices nos dice que entre la edad de la adolescencia, hablamos entre esos 15 a 17 años, es donde más se presenta. Pero sin embargo, se ha visto casos que se da una anorexia infantil. Por lo tanto, eso es un mito que nos toca ir rompiendo, porque no es verdad que solo en esa edad se presenta. Tenemos infantil y también tenemos que se da en la edad ya adultos. O ¿sí? sea, nos referimos que sí puede haber un diagnóstico tardío. Obviamente. Generalmente va a haber un diagnóstico tardío porque, por lo que hablábamos anteriormente, está tan normalizado el que chévere, bajé de peso, entonces no identifico que tengo una dificultad, porque la negación es principal aquí. O sea, voy a negar, pensemos que es como una adicción, ¿no? La primera situación es negar. Entonces yo no voy a aceptar. Ahí es donde juega un papel importante la familia. Otro mito es que no tiene cura. Se ha demostrado que sí se tiene cura, que sí puede salirse de este trastorno, ¿sí? No es verdad que voy a tener que vivir siempre con eso. Obviamente con una intervención adecuada. Hablando de intervención, ¿usted cuál cree nos ayudaría? ¿Cuáles serían las estrategias y sobre todo también qué tipo de ayuda tendríamos que buscar y en dónde podríamos buscar esta ayuda para manejar esta situación? Ahora, los procesos de intervención son multidisciplinarios. ¿Sí? Es decir, necesitamos de un nutricionista, de un médico probablemente, de un psicólogo. ¿Sí? Eso sería lo de cajón. Porque como vimos, cuando la anorexia ya está avanzada, y generalmente cuando está avanzada la identifican como tal, ya va a haber necesidad que un médico primero haga una valoración general. ¿Sí? Ahora, en la parte psicológica como tal, de acuerdo a la división 12 del APA, nos dice que la que tiene mayor validez científica ha sido las cognitivas conductuales, que obviamente se está haciendo estudios también con las contextuales y parece que estuviese dando resultado la terapia de aceptación y compromiso para este tipo de trastornos. Pero siempre tiene que ser multifactorial. Y otro factor importantísimo para un tratamiento es la familia. ¿Sí? Hay estudios, hay datos estadísticos que nos demuestran que para que tenga un buen resultado necesitamos de la familia, porque primero, la familia es lo que nos ayuda a identificar también. Si vemos, la familia puede ser un factor de riesgo y un factor protector. Exacto. Porque en muchos casos tenemos que es la familia la que le dice, oye, pero mira, estás gordita, baja, esas piernas están muy anchas, tanto que comes. Ajá. Pero si se trabaja con la familia, se puede modificar este patrón y se puede volver en un factor protector. Cognitiva en la familia. Exactamente, ¿no? O sea, no se trabaja tal vez de manera individual, salvo ciertas situaciones, pero sí en intervención familiar, con reestructuración cognitiva, con nuevas formas de normas y reglas también en casa, porque se asocia, por ejemplo, cuando tenemos la situación de familia o la dinámica familiar, por ejemplo, muy rígida, tienden a tener anorexia, por ejemplo. O sea, esos son datos. Faltan muchos estudios como para determinar realmente esto es, pero se ha demostrado que este tipo de dinámica genera o es un factor de riesgo para presentar un trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, si yo trabajo con el paciente o con el consultante y regreso a un mismo sistema, si regreso a un mismo sistema de familia, donde no se trabajó, no se modificó esta parte cognitiva, no se modificó esta dinámica, va a recaer. Claro. Porque sigo teniendo ese factor reforzador de mi conducta de trastorno como tal. Por lo tanto, la intervención sería familiar, desde mi perspectiva obviamente y de lo que he leído, familiar, cognitiva conductual y el nutricionista y la parte médica. Es casi imposible hacerlo por separado. ¿Y se podría hacer aquí algo con la sociedad, con el medio que nos rodea? Obviamente, porque esta idealización de la figura femenina, de la belleza ideal, está dado principalmente por la sociedad y por los medios de comunicación. Por lo tanto, generar campañas que rompan esta idea es primordial, en donde rompamos la idea de que realmente este cuerpo
me va a generar éxito. Ahora, redes sociales, que ustedes manejan un montón de redes sociales, trabajar en campañas, porque el problema es que ahora, antes, siquiera había la idea que yo me comparaba, no, pero con la actriz, ¿no? Esa actriz, wow, que tiene todo, entonces me comparaba con ella. Pero ¿qué pasa ahora con las redes sociales y con los filtros? Yo me comparo con mi par, o sea, con las personas que están en mi mismo ambiente y le veo esa belleza creada, porque los filtros es prácticamente algo creado, y entonces es mi realidad, y que de esa realidad yo soy la patito feo de ahí. Entonces, manejar redes sociales, ustedes que manejan todo eso, es muy importante ser conscientes del lugar que me toca. Otra cosa, el no criticar el cuerpo. Eso es algo cultural, o sea, es como que hayas bajado, hayas subido, ahí estás más alta, o sea, tenemos una manía de criticar el cuerpo de los demás y eso es algo que sí podemos hacer. O sea, qué chévere generar desde la carrera, desde el espacio en el que ustedes están y obviamente todos, campañas sobre esto, para que también se visualice. Por ejemplo, esto que están haciendo ahorita ustedes también es una forma de prevenir, porque están haciendo que se visualice. Entonces, como sociedad nos queda un montón por hacer y sí tenemos muchas cosas que podemos Claro, hacer. y entender que la anorexia es un fallo o una mala visión de nosotros mismos. Una autoimagen corrompida, por así decirlo, distorsionada, en donde, como usted decía, estamos flacos, pero nos vemos gordos y queremos cada vez más adelgazar. Pero bueno. Bueno, hablando desde un tema más social, hablo del ambiente de amigos. ¿Qué se puede hacer si, por ejemplo, yo tengo un amigo o una amiga que sé que tiene anorexia? ¿Cómo yo puedo acercarme a ella sin que se sienta a la defensiva o agresiva? Ahora, cuando esté en la fase de negación, va a ser muy difícil. A lo mejor yo puedo aconsejar, ¿sí? A veces como amigos nos quedamos en silencio. Digo, o sea, ok, como que no voy a decir a nadie porque se va a enojar conmigo, pero recuerden que a veces necesitamos hablar. Incluso desde el rol de psicólogo siempre se habla de la confidencialidad y se menciona que cuando hay riesgo de la vida de alguien, se rompe la confidencialidad. Por lo tanto, aquí debe buscar cuál es su referente familiar. O sea, cuál es esa red de apoyo. Tal vez familia, tal vez un tío, tal vez papá, tal vez mamá, y con ellos abordar. Y que activo una red de apoyo, y de ahí sí, porque la familia es quien nos va a ayudar a detectar, incluso a que ella misma concientice su problema y busque ayuda. ¿Sí? A veces pienso que yo no puedo hacer nada y me quedo callada. Sí, por miedo, porque mi amiga se va a enojar, porque van a decir que soy chismosa, que soy zapa, pero sin embargo a veces eso es necesario. Siempre es primero precautelar la integridad y a veces nos toca hablar con la familia. Ahora, nosotros podemos aconsejar, o sea, porque ahí estamos hablando de amigos, no de pares. Entonces, yo puedo aconsejar, decir, mira, puedes ir a tal lado. Realmente aquí en Cuenca yo desconozco si hay algún espacio que trate netamente problemas de trastorno de la conducta alimentaria. Sé que hay muy pocos profesionales especializados en esta rama, que es algo necesario. Como la psicología es tal como la medicina, necesitamos especializarnos y va a haber profesionales especializados en temas del trastorno de conducta alimentaria. Por lo tanto, te mentiría si te digo que ahí está centro y allá puedes ir a buscar ayuda. No conozco, pero el hecho que, por ejemplo, ya busque ayuda en la parte psicológica, sea aquí, sea en otro lado, así no sea directamente por su trastorno, el profesional va a poder guiarle y orientarle hacia dónde puede ir de mejor manera, porque es diferente que me diga mi pana que me diga un profesional. Claro. ¿Sí? Entonces, yo te recomendaría eso. O sea, si ella no me escucha o él no me escucha, activamos siempre red de apoyo. Siempre va a haber una red de apoyo. ¿Y cuáles pueden ser estas conductas visibles para poder detectar, para poder suponer que puede haber este tipo de trastorno de anorexia en una persona? La primera, vamos a hablar de la conducta de aislamiento que te decía. Es decir, antes salía, antes iba, ahora va a poner excusas para no ir. Si a lo mejor vamos a comer una papa, no, este rato tengo que ir a hacer. O sea, vamos a ver ese cambio, si va a tratar de evitar. 2, permanece mayor cantidad de tiempo en el baño, por ejemplo. ¿Sí? Recordemos que en la anorexia también puede haber purgas como tal. ¿Sí? Entonces, o entro al baño y alzo el volumen de la música o pongo algún ruido. ¿Sí? Esas son pautas que si ya vamos sumando ya nos van poniendo
foquitos rojos, ¿sí? Vemos cambios, baja de peso de manera considerable sin ningún motivo. O sea, por ejemplo, si alguien se hizo una cirugía bariátrica, yo sé que hay un motivo que causa esta baja de peso, ¿no? Pero si no hay ningún motivo, es otro factor que nos puede indicar. También va a estar irritable, también vamos a ver como que guarda comida, o sea, si nos prestamos ya mayor atención, va a tener esta persona que tiene esta conducta, va a tener ya sus manías para no comer, es decir, va a guardar por ahí, vamos a encontrar el plato medio en un cajón, cosas así. Entonces, estas son pautas que nos indican que puede haber un problema de conducta alimentaria. Obviamente esto es antes de, o sea, es decir, cuando está, por decir, empezando ya. Recordemos que al inicio se da con esta necesidad de bajar de peso. Es como que la dieta, viene el reforzador externo que me dijeron, ay, qué chévere que has bajado, más mis situaciones de riesgo que a lo mejor tuve y se comienza a presentar y después me obsesiono con esto. Una persona que, bueno, usted menciona que la anorexia sí se puede tratar y que la persona puede superar. ¿Qué hacer en el caso de que esta persona sufra una recaída? Es decir, vuelva de nuevo a conductas que son propias de la anorexia. Ahora, un proceso de intervención en trastornos de conducta alimentaria es largo. Sí, hablamos que entre unos 5 años. Ahora, ahí tal vez se den recaídas, pero en sí hablamos que no podemos catalogarlo como recaídas, sino como parte de un proceso. Recordemos que un proceso es esto. Sí, entonces en ese tiempo va a presentarse recaídas. Ahora, posteriormente, si se trabaja en todo este sistema familiar, se puede llegar a que no haya recaídas como tal, sino que, tal vez por ahí tuve cierta conducta, pero ya no lo asocio porque no tengo reforzadores en mi medio que haga que esa conducta vuelva a convertirse en un trastorno como tal, ¿sí? Pero en ese tiempo lo que dicen los datos es de entre 1 año, 5 años, si no es a veces más, va a haber recaídas, pero no necesariamente una recaída significa una pérdida, ¿sí? Sino es como que ese proceso que tengo que llevar y tengo que aprender a sobrellevar para retomar nuevamente. Entonces, ¿esto implicaría un cambio en la familia, como usted dice, una psicoeducación, en la familia, en la sociedad, en el grupo de amigos que nos rodean y todo eso? Esto es muy importante, pero también en el sistema educativo. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esto? Realmente el sistema educativo tiene muchas falencias, sobre todo si hablamos a nivel secundario, en donde el rol que cumple cada docente ya ha cambiado mucho, no hay esta sensación de protección, sino más es el ir, doy clases y ya. O sea, hablamos de una situación cultural en donde a veces se nos va de las manos cambiar, pero sin embargo, desde el rol que a mí me toca, el poder generar campañas, el socializar primero con la parte docente. No sé, a mí se me ocurriría que hasta en las mallas curriculares de las personas que se están preparando para docentes deberían abarcar estas temáticas, no solo relacionado con los trastornos de conducta alimentaria, sino con todos estos problemas del índole psicológico como tal. Entonces, que trabaje, que se les dé una materia de gestión emocional, una materia de atención en crisis, en donde realmente se les dé las herramientas para intervenir. Recordemos que ellos no van a hacer un proceso de intervención. La idea es saber qué hacer cuando yo identifico y cómo identificar. Sí, y cómo identificar. O sea, yo ya veo, miren, en la parte educativa es donde pueden detectar más rápido muchos de los trastornos, incluso en la universidad. Yo digo, a veces nosotros no podemos ver, son los docentes los que nos dicen, no, miren, antes venía, participaba, estaba súper animada, ahora a veces no viene, no participa, está como ida. Entonces, desde el ámbito educativo es donde nos dan las pautas a la familia, al psicólogo si hay un DC, para poder orientar hacia dónde va a llevar un proceso de intervención como tal. Pero esto va desde leyes, desde la parte pública, desde un montón de factores que tal vez no estén en nuestras manos, pero en el rol que nosotros desempeñamos sí podemos hacer, o sea, sí podemos generar, se me ocurre, su próximo, ya no van a hacer un podcast, sino una campaña de concientización sobre esto.
estos trastornos a nivel secundario, por ejemplo, que es una edad de riesgo, recordemos esa. Justamente es como decía, como que algo que como está normalizado todo esto, hasta se llega a no tomarlo en cuenta o a minimizar este problema, pero es algo real, es algo que está pasando dentro de nuestra sociedad. Aquí en Cuenca, ya jóvenes que dejan de comer, jóvenes que han bajado muchísimo de peso en su rendimiento escolar y todo eso. Hay manifestaciones importantes. Dejan, que están dejan de un lado presentes. su vida por este tipo de situaciones, lo normalizan y ahí se estancan. Y ahí entra una pregunta bastante importante, y es que sabemos que la anorexia, o sea, es bastante complicada si no se desarrolla de una manera correcta, si no se diagnostica pronto, si no hay un proceso en el cual se pueda ayudar a esta persona. Y tiene muchos riesgos y muchas comorbilidades, como pueden ser la ansiedad, la depresión y los desencadenantes que pueden llevar esto. ¿Cómo usted cree que estas comorbilidades afectan estas personas que tienen este tipo de trastorno de anorexia? ¿Qué puede desencadenar? ¿Y qué podemos esperar de una persona que nos trata y que puede tener comorbilidades? La muerte. Lo que pasa es que si no se interviene, llegamos bien al suicidio por la parte cognitiva o la muerte por el mismo no consumo de energía. O sea, recordemos que va a comenzar a dañarse nuestro riñón, va a comenzar a dañarse nuestro hígado, nuestro corazón no va a funcionar bien, ¿sí? Por lo tanto, si una persona con un trastorno de conducta alimentaria no tiene un proceso de intervención, no tiene una red de apoyo, hablamos que familia no está concientizada en este sentido, va a llegar prácticamente a la muerte. Mire, la mortalidad me parece que es la segunda causa, los trastornos de la conducta alimentaria, por estos dos factores, no tanto por suicidio como por el no consumo de alimentos. Por lo tanto, no hay de otra. ¿Y la ansiedad cómo se puede reflejado en este trastorno? Es que en sí, la anorexia es ese miedo excesivo por engordar. Por lo tanto, ¿qué me va a generar? Una rumiación de pensamientos. Veo la comida, no voy a comer, voy a subir. ¿Esto qué va a disparar? Mi sistema fisiológico. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es esa respuesta fisiológica ante una situación de riesgo. Para esta persona, ver comida ahí es una situación de riesgo. Por lo tanto, voy a vivir en constante... Imagínense lo que es tener todos estos niveles de cortisol elevados a full casi todo el tiempo. Entonces, la ansiedad es como que de cajón. O sea, tenemos los 3 síntomas principales que nos dice el DSM, pero la ansiedad y la depresión es como que están ahí de ladito. O sea, no he visto casos y tampoco he leído realmente en casos que digan, ok, acá tengo la anorexia y acá tengo estos otros. Ahora, tal vez cuando hay una detección temprana, ¿sí? O sea, temprana, estoy en este proceso de bajar de peso y hay una intervención, podríamos tal vez no llegar a estos otros trastornos adicionales. Pero en cambio es muy difícil por la sociedad, por esta idealización de la figura, por las redes sociales, es muy difícil que se detecte a pronto. Lo importante es hacerles saber a los jóvenes, a las personas que tienen este trastorno, que no están solos, que pueden buscar ayuda, que pueden buscar profesionales que les pueden acompañar en todo este proceso y sobre todo estar pendiente también de esas pequeñas, al inicio, de esas pequeñas señales de alertas que están presentes para que tanto la familia, que en este caso son los papás, el papá y la mamá, den las estrategias y busquen la ayuda necesaria para salir de esta situación. ¿Cuál cree usted que sería el mecanismo más acorde para tratar esta anorexia? Sabemos, sí, psicólogo, nutricionista, psiquiatra, pero ¿qué camino tomar? Sabemos que existe el cognitivo-conductual, existen diferentes herramientas con las cuales se puede tratar, pero ¿cuál, desde su criterio, desde su experiencia, cuál cree que sería lo más eficiente para este tipo de trastorno? Como mencioné anteriormente, lo que está validado científicamente que funciona en este tipo de trastornos es el cognitivo-conductual. Porque, como tú decías, tengo la ideación distorsionada de mi cuerpo. Entre el cognitivo-conductual tenemos las técnicas cognitivas, es decir, procesos cognitivos, modificación de mi estructura como tal, y la parte conductual, es decir, modificar la alimentación. Sí, es por ello que
este tipo de intervención ha mostrado resultados. No lo estoy diciendo yo, sino es en base al APA, a la División 12, Okay. y por ende ellos se basan en investigaciones ya científicas como tal. Un mito que se me quedó ahí, no quiero pasar sin decirlo, es que las personas con anorexia tienen bajo peso. ¿Sí? A veces pensamos ver la persona con anorexia así flaquita y no es real. ¿Sí? Cuando ya le vemos así es porque ya estamos en una situación crítica. A veces no necesariamente es bajo peso. ¿Sí? No, ese mito es importante romperlo porque yo espero verle a la persona para decir que tiene anorexia que está extremadamente delgada y no es real. Hay personas que pueden estar aparentemente con un peso adecuado y no significa que tengan los nutrientes necesarios. Por ejemplo, hay personas que incluso por no comer se tienden a inflamar. ¿Sí? Entonces, ese antes que se me vaya, perdón que te corte la pregunta, pero no quería que se me vaya ese mito también ahí. Bueno, sabemos que estos tipos de trastornos como la bulimia, como la anorexia, que son bastante problemáticos en la vida de una persona, pueden llegar a afectar. Y para eso están estos canales, como usted dice, para eso están estos episodios, estos podcasts, cualquier tipo de ayuda con el cual podamos llegar a esas personas y demostrar que no están solas, que tienen ayuda, que tienen un sinfín de mecanismos, de profesionales a los cuales pueden ayudar. Ahora, ¿cuál podría ser un mensaje que a usted le gustaría dejar a ese tipo de personas si escuchan este podcast, personas que están escuchando y que algún familiar conocido tiene esto? ¿Cuál podría ser un mensaje de aliento, un mensaje con el cual usted pueda decir, no están solos, estamos acá? No, primerito, más que a esas personas, a todas las personas, los problemas de salud mental son reales, existen, ese dolor psicológico que hablamos es real y todos necesitamos en algún momento ayuda. Pedir ayuda no tiene nada que ver con que yo sea cobarde o con que yo no pueda resolver las cosas solos. Hay redes de apoyo, tenemos grupos que trabajan en esto de salud mental, profesionales, pero alrededor tuyo va a haber alguien. Tal vez esa mamá, tal vez ese amigo, ese novio, esa pareja. Cuéntale, háblale. Tal vez entre los dos puedan encontrar un camino y buscar a dónde tener esta ayuda profesional. No estamos solos, nos demuestran aquí los chicos que están acá, no estamos solos. El trabajar en conjunto nos puede solucionar. Los problemas psicológicos también tienen solución. ¿Sí? A veces nos quedamos con la etiqueta diagnóstica que viene en un DSM y nos olvidamos de la persona. Cada persona tiene sus necesidades y esas necesidades o esas conductas que nos generan problemas podemos solucionarlas, pero en equipo. Claro, cada historia es diferente. Exactamente. Bueno, este fue un episodio bastante entretenido, bastante importante y que nuestra principal misión, nuestro principal objetivo es llegar a esas personas, demostrar todo y tratar de dar los conocimientos necesarios para que se pueda tratar, no solamente desde estas áreas, sino en general, lograr un cambio social, lograr esto, que todos se involucren, que todos se identifiquen, o sea, las personas que se identifiquen que puedan tratarlo a tiempo. Profe, agradecemos completamente su apoyo, su ayuda. Gracias por estar acá. No sé si quieres decir algo para despedir. Algo para cerrar. Dejemos las redes sociales. Es algo que quiero decir aquí y voy a tomar este espacio. Estemos menos tiempo en el celular y más tiempo con personas reales. A veces pensamos que estar conectados es generar vínculos y nos olvidamos de los vínculos que tenemos cerca. Las redes sociales son magníficas porque nos pueden dar un montón de información, pero qué daño nos están haciendo. Y sobre todo como sociedad, dejemos de criticar cuerpos ajenos. No tenemos por qué hacerlo. Gracias, chicos, felicidades, sigan así, con ese esmero y dedicación. Estoy segura que van a ser excelentes profesionales y colegas próximamente. Y insisto, todos estamos trabajando en miras de que la salud mental llegue a todos, ¿sí? Y chévere, sigan con todos estos episodios. Gracias, Muchas profe. gracias. Y con esta reflexión terminamos acá el episodio. Muchas gracias. Bye.